¿Cómo somos los seres humanos? Nunca llueve al gusto de todos. Tenemos gente aquí en la sombra, gente en sol y sombra, gente de pie, gente sentada. Pero saben que con las cosas espirituales, con las cosas del cristianismo, con las cosas de la Biblia, ¿pasa lo mismo? Pasa lo mismo. Seguro que más de uno en esta mañana dice, oye, qué bien, ¿eh? Fíjate, gente mayor. Perdone que le haga esta pregunta. ¿Qué edad tiene usted, Anunciata? 83 años va a cumplir en febrero. La más joven eres tú. ¿Qué edad tienes tú? 16. De 83 a 16. Es decir, seguramente alguna persona o varias personas dirán, oye, qué bonito, ¿no? Una señora con 83 años, que ya prácticamente lo tiene todo hecho en la vida, decide bautizarse, ahora explicaremos por qué. Y otros dirán, ¿pero por qué se tienen que bautizar otra vez? Pues si ustedes han sido católicos toda la vida, hasta el otro día, como quien dice, más o menos, ¿no? Y ustedes ya fueron bautizados cuando eran chiquitos. Abres la Biblia y para unos dice una cosa, para otros dice otra. A unos les gusta cómo cantan, a otros dice, a mí no me gusta cómo canta esta gente. ¿Tuviste cómo desafina la de en medio? ¿Y tuviste cómo toca el piano? ¿Y tuviste el de la guitarra la tiene medio desafinada? ¿Y tuviste el otro que está medio calvo? ¿Y tuviste...? Nunca llueve al gusto de todos. Pero ¿saben una cosa que he aprendido? Que Dios no se casa con nadie. Amén. Dios no se casa con nadie. Si uno empieza a leer, por ejemplo, cómo hablaba Jesucristo, claro, lógicamente en la Biblia no tenemos todo lo que Jesucristo dijo, ni todo lo que Jesucristo hizo, ¿no? Ya uno de sus discípulos, Juan, lo dijo, ¿no? Dice, dando una opinión personal, si todas las cosas que yo le vi hacer a Jesús y todas las cosas que yo le oí decir, las hubiera escrito una por una, dice, pienso que los libros no cabrían en el mundo. Si la Biblia, los evangelios, son simplemente un breve resumen de una vida muy amplia, de una vida tremendamente rica, que nos guste o no, cambió el rumbo de la historia y partió la humanidad en dos. Es así de claro, ¿no? Pero cuando uno va a la Biblia, dice, bueno, ¿cómo hablaba Cristo? ¿Cómo hablaba? Primeramente hablaba en arameo o en hebreo, porque no era español, no era de aquí, nació en un pequeño pueblo que hemos tenido la oportunidad de visitarlo en varias ocasiones, todavía existe, se puede visitar. En español se dice Belén, Betlehem, la casa del pan, pueblecito chiquitito, está, digamos, bajo la autoridad palestina, pero se puede visitar. Y uno analiza cómo era, cómo se comportaba, cómo hablaba, cómo actuaba con la gente, y te das cuenta que tenía un don de gente espectacular. Le caía bien a muchísima gente y fatal a otros. Pero tenía un carisma tremendo. Los mismos enemigos de Jesús, los escribas, los fariseos, los religiosos de la época, cuando le escuchaban predicar, cuando le escuchaban compartir aquellas verdades profundas, tremendas, verdades como puños que decía, algunos decían, ¿de dónde ha sacado este hombre tanta autoridad y tanta sabiduría? Porque no es un hombre que ha ido a escuelas y a seminarios, ¿verdad? Dice, pero habla como quien tiene autoridad. Les dejaba a la gente con la boca abierta, pero después decía cosas que caían mal en oídos de mucha gente. Como pueden caer mal algunas palabras de Jesús en el día de hoy. Por ejemplo, una vez dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Si no hay término medio, o entras o sales. No, yo estoy ahí. No. ¿Estás o no estás? O entras o sales. O estás conmigo o estás contra mí. Jesús dijo, el que no está conmigo sembrando, está desparramando. Sí, era muy contundente, caía mal la forma como hablaba en muchas personas, porque no era ambiguo, se le entendía perfectamente. Y hay incluso pasajes en la Biblia donde, por ejemplo, un rabino muy famoso de la época, uno de los hombres más ricos en la época de Jesús, junto con José de Arimatea, se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos, un religioso tremendo, le toca la puerta de noche en su casa y le dice, maestro, rabí, sabemos que has venido de parte de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Y él lo corta, no le dice, ay, qué bien hablas. No le gustaba que le hicieran la pelota, hablando claro. Le dijo, el que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Nicodemo no entendió nada. Ese término jamás en su vida lo había oído, nacer de nuevo. Fíjate lo confundido que se quedó con aquellas palabras que le dijo a Jesús, tú me estás diciendo que tengo que nacer de nuevo otra vez, es decir, meterme en el vientre de mi madre y nacer de nuevo. Y Jesús dijo, o más o menos le dio a entender como, veo que no entiendes absolutamente nada. ¿Y tú eres maestro de Israel? ¿Tú te dedicas profesionalmente a la religión?
¿Y no entiendes estos términos? Entonces, ¿qué le enseñas tú a tu pueblo? ¿Qué le enseñas tú a tu gente? Si lo básico, lo elemental, no lo entiendes, ¿qué enseñas tú cuando te toca predicar en tu sinagoga o en tu templo, donde fuera? Es decir, que la vida de Jesús es una vida realmente espectacular. Yo no tuve la oportunidad de conocer su vida, ni su ministerio, ni su obra desde niño. Fue ya con una edad que comencé a leer la Biblia, comencé a interesarme por las cosas de Dios, por las cosas de su palabra, y realmente me cautivó. Realmente me cautivó. Si no hay otra vida como la de Jesús. Y además una gran diferencia. Puedes decir, bueno, es que maestros ha habido muchos, y es verdad. Claro, y filósofos, pues ni te cuento. Pero hay una gran diferencia, muchas diferencias, pero la más importante de todas es que todos esos grandes religiosos, rabinos, sacerdotes, poetas, filósofos, etcétera, etcétera, todos murieron, todos. Ustedes dirán, pero Jesús también murió. Sí, claro, por supuesto. Murió en la ciudad de Jerusalén, la ciudad más antigua del mundo, tiene 4000 años, y en esa ciudad Jesús murió en un monte que todavía se puede visitar y todavía se puede más o menos ver el monte en forma de calavera. Aunque ya la boca está enterrada bajo tierra y no se ve, pero se ve que era una calavera y allí crucificaban los romanos a los enemigos del imperio. Y es verdad que murió, y un poquito más al lado hay un sepulcro donde lo metieron y estuvo 72 horas allí metido, efectivamente. Y eso lo creen todos los cristianos, o por lo menos deberían de creerlo. Que Jesucristo murió y resucitó al tercer día, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Pero lamentablemente hay muchas personas que no se dan cuenta de que la gran diferencia entre esos estudiosos, rabinos, sacerdotes, etcétera, es que todos murieron, pero Él está vivo. Y ese es el motivo por el cual estamos en esta mañana aquí. Y ese es el motivo por el cual nos hemos enamorado de Él, porque Él ha cambiado nuestra vida. Y hay una frase que muchos de ustedes la entenderán, que dice que Él ha cambiado nuestro lamento, nuestro luto en baile. Es decir, nuestra vida, podemos decir como la historia de la humanidad, tiene un antes y un después. Y ese antes y ese después lo conseguimos, lo obtuvimos cuando le conocimos a Él, cuando tuvimos una experiencia personal con Jesucristo. Ahora, volviendo al tema del bautismo, de vez en cuando a lo largo del año celebramos aquí en este mismo lugar, aprovechando esta piscina que se hizo en su día, celebramos bautismos. Ahora, ¿de dónde viene este tema del bautismo? ¿Quién lo inventó? ¿Esto se practicaba? ¿Esto es algo de los evangélicos? ¿De dónde viene todo esto? Bueno, la verdad es que en Israel de toda la vida se ha celebrado algo parecido, algo similar a lo que llamamos bautismo, y era el sumergirse en agua. Pero no solamente se sumergían en agua hombres y mujeres, sino a veces utensilios. ¿Por qué? Porque en la cultura judía se cree o se dice que cuando algo se quiere purificar, ¿vale? Cuando algo se quiere, digamos, dejar santo y que no haya el más mínimo ningún tipo de contaminación, ese elemento, esa silla, esa mesa, esa persona, o esa ropa, o lo que fuera, tenía que sumergirse totalmente en agua. Y por eso ustedes pueden ir, por ejemplo, a las ruinas de un lugar en el desierto de Judea llamado Qumran, y ustedes pueden ver que allí había una comunidad de gente que se había aislado de la sociedad para tener más comunión y más tiempo para relacionarse con Dios. Y ustedes pueden ver que en esas casas donde esta gente vivía, dicen que eran los esenios tal vez, pues había una escalera de bajada y una escalera que subía, y al final había como una pequeña piscina que se conoce con el nombre de mikveh, y entonces por la mañana iban, se sumergían y subían por la otra escalera, y a la caída del sol volvían otra vez a sumergirse debajo del agua, porque en aquellos tiempos se consideraba, se creía, hasta el día de hoy, que hasta que un elemento, sea cosa o persona, no esté 100% sumergido bajo el agua, no está purificado. Te puedes bañar 1.000.000 de veces, pero hasta que no te sumerjas en agua, digamos que tu mancha, tu pecado, tu iniquidad o lo que sea, no está totalmente limpia. Algunos consideran que el famoso Juan el Bautista, que era pariente cercano de Jesús, porque su madre y la madre de Jesús eran parientas, pues dicen que él salió de esa comunidad. Y muy cerca de allí está el río Jordán. El río Jordán, como bien saben ustedes, los que han viajado conmigo allí, saben que nace en el norte del país y termina muriendo en el mar Muerto. Pues muy cerca de allí se cree que era donde Juan el Bautista decidió bautizar a la gente. Ahora, nunca había habido un llamamiento nacional y personal a cada persona para que los que quisieran cambiar, para los que quisieran, digamos, arrepentirse de sus pecados, se bautizaran. Eso nunca se había hecho. Los profetas del Antiguo Testamento como Elías, Moisés, Jeremías, Daniel, etcétera, etcétera, jamás le habían dicho a la gente que si querían cambiar,
que si querían arrepentirse de sus pecados, tenían que sumergirse en agua. El primero que lo hace, y es un registro bíblico histórico, fue Juan el Bautista. Juan el Bautista, allí junto al río Jordán, donde él vivía en aquella zona, él decía a la gente: arrepentíos, haced frutos dignos de arrepentimiento. Y venían romanos, gente no judía, y venían judíos, y venían religiosos, y venía todo tipo de personas, y allí él los sumergía como señal de que querían cambiar. El que cambiaran luego es otro tema. Pero por lo menos era una señal, una evidencia externa, física, de que esa gente quería ir en serio con Dios. Y un día, mira tú por dónde, si ustedes han prestado atención a la lectura que Pastor Marcos leía esta mañana, dice que Jesús vino de Galilea al río Jordán para ser bautizado por Juan. El país de Israel es muy pequeño, no tiene más de 300 kilómetros de largo, es muy chiquitín. Y tiene 3 provincias o 3 regiones perfectamente diferenciadas la una de la otra. Al norte se conoce como Galilea, al sur como Judea y en el centro Samaria. Jesús decidió a los 30 años trasladarse de Nazaret, donde se había criado, no donde había nacido. Decidió trasladarse al norte, a Galilea. Y la ciudad más importante en aquel tiempo era sin lugar a dudas la ciudad de Capernaum, la ciudad del pueblo del profeta Nahum. Cuando él va a comenzar su ministerio, dice que baja desde Galilea al norte, justo al río Jordán donde Juan se estaba bautizando. Es decir, no hay furgonetas, no hay aviones, no hay helicópteros, no hay medios de transporte modernos como los que tenemos hoy en día. Se calcula que aproximadamente se tardaba una semana. Ellos que estaban acostumbrados, nosotros probablemente tardaríamos 3 meses en hacer ese recorrido. Se tardaba una semana en descender a esa parte del país y luego otra semana si querías volver a tu lugar, a tu punto de origen. Una semana caminando, y cuando llega junto al río Jordán, le dice a Juan el Bautista que lo bautice, y Juan el Bautista se sorprende. Bueno, se habrán dado cuenta de que Jesús en ningún momento fue bautizado de niño. El otro día me escribía un sacerdote. Me decía: ¿cómo es posible que usted enseñe que el bautismo se practica de mayor si Jesús cuando tenía 8 años fue llevado por sus padres al templo? Digo: sí, claro. ¿Y para qué llevaban los judíos, y para qué llevan hoy en día los judíos a los niños con 8 días de vida a la sinagoga? No al templo, porque no existe. ¿Para qué lo llevan? Para ser circuncidados. Esa era la práctica que se hacía hace 4000 años, y es la práctica que hasta el día de hoy se sigue celebrando. Los niños en Israel se circuncidan, no se bautizan. Se circuncidan, se les quita el prepucio, y esa es la señal de que ese niño es un judío y de que ese niño forma parte de un pueblo que Dios escogió en su momento para que a través de él naciera el Mesías y nos viniera la palabra de Dios y la revelación del único Dios vivo y verdadero. Esa es la razón. Jesús fue circuncidado, claro, era judío, su madre era judía. ¿O no? No era de Tacoronte, ¿no? José, que yo sepa, no era de aquí de Adeje. Era judío. Y sus padres, y sus abuelos, y sus antepasados eran judíos, de la tribu de Judá. Y Judá fue uno de los 12 hijos del patriarca Jacob. Y Jacob fue hijo de Isaac. Isaac fue hijo de Abraham. Es decir, Jesús cumplió toda la ley de los judíos como buen judío que era. Y él a los 8 días es llevado al templo, se le circuncida y automáticamente se le asigna el nombre, Yeshua, que significa el que salva o el salvador. ¿Vale? Pero a los 30 años ya no lo llevan sus padres. Él a los 30 años decide libre y voluntariamente descender desde Galilea, una semana caminando de ida y otra semana de vuelta, para ser bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán. Juan el Bautista, como bien han leído o hemos leído esta mañana, se sorprende y le dice: pero ¿cómo te voy yo a bautizar a ti? ¡Qué honor tan grande si tú eres el que me tienes que bautizar a mí! Si en aquel momento este bautismo era para arrepentimiento de los pecados, ¿por qué se tuvo que bautizar Jesús? Si Jesús dice en la Biblia que nunca cometió ningún pecado. Claro, aquí todos nosotros quedamos excluidos, porque aquí no hay absolutamente nadie que pueda levantar la mano y presumir, decir: yo nunca he pecado. Eso es mentira. El que no ha pecado de una manera, ha pecado de otra. Pero Jesús sí podía decir, yo nunca he pecado, ni con el pensamiento, ni con mi actitud, ni con mis palabras, absolutamente limpio y puro de pies a cabeza. Pero él dice: deja que cumplamos toda justicia. Es decir, yo me quiero identificar con el pecado y con la naturaleza humana, porque al fin y al cabo, ¿para qué vino Jesucristo? ¿Para traer una religión nueva? Jesús no era evangélico, que yo sepa. Jesús no era católico. Jesús no era testigo de Jehová ni mormón. Jesús era judío.
Y los judíos practican una religión que se llama el judaísmo. Y él no vino a traer una nueva religión. Dice, yo he venido a traer vida y vida en abundancia. Y yo he venido a perdonar los pecados de la raza humana. Y yo he venido a cumplir las sagradas escrituras. Y yo he venido porque mi Padre me ha enviado del cielo para que dé mi vida por vosotros, etcétera, etcétera. Y podríamos mencionar muchas cosas por las cuales él vino y por las cuales él no vino. Y como él iba a morir por toda la raza humana, él decide identificarse en todo con la raza humana. ¿Cómo nacen los seres humanos? ¿A través de una mujer? Yo voy a nacer a través de una mujer. ¿Cómo hacen los seres humanos para comer? Yo voy a comer como ellos y voy a vestir como ellos y voy a vivir como ellos. Se identificó 100% con la raza humana. Y él sabía que toda la raza humana, desde Adán hasta su época, y por supuesto nosotros también hoy en día, todos somos pecadores. Por lo tanto, si yo voy a dar la cara delante de Dios, mi Padre, por los pecadores, si yo voy a morir y pagar el precio terrible de morir en una cruz y derramar mi sangre por los pecadores, yo me quiero identificar con los pecadores. Y entonces los pecadores tendrán que bautizarse y yo, aunque no haya pecado, para que vean que voy en serio, también me quiero bautizar como uno de ustedes, para que no digan que yo soy como de otra élite o soy de otra categoría, sino que yo también me voy a bautizar. Pero fíjense qué curioso. Ninguno de ustedes, y se lo digo ya de antemano, cuando se bauticen en esta mañana, en esta piscina, ninguno va a oír la voz de Dios. Ustedes no van a oír la voz de Dios probablemente nunca en toda su vida. Pero Jesús sí la oyó. Hacía mucho tiempo que la voz audible de Dios no se escuchaba. Porque aunque algunos piensen que Dios no habla, te equivocas rotundamente. Dios habla más de lo que te imaginas. El problema es que estamos tan ocupados que a veces no oímos la voz de Dios. Oímos la voz de las telenovelas, la voz de los políticos, la voz de esto y de aquello. Pero Dios habló en aquel lugar y Él dijo, este es mi Hijo amado. Salmo 22. En quien deposito toda mi confianza, en quien tengo toda complacencia. Isaías 42, 1. Citó 2 versículos y los unió en uno. Este es mi Hijo amado. Salmo 22, 7. Y dijo, este mi Hijo amado, en el cual deposito toda mi apoyo, toda mi complacencia. Isaías 42, 1. Y cita la palabra y da testimonio de que el que se está bautizando en aquella mañana allí, en aquel río Jordán, no era uno más, sino era nada más y nada menos que el Hijo de Dios. Y esto es lo que creemos los cristianos. Y millones de cristianos han dado la vida en este país quemados, torturados, crucificados y alrededor de los 5 continentes de la tierra por defender esta postura. Esta creencia de que Jesús era el Hijo de Dios, que vino a este mundo en carne y hueso para morir por nosotros en una cruz, pero los gusanos no terminaron con su vida, sino que resucitó al tercer día y ascendió y está sentado a la diestra de Dios Padre y volverá otra vez para juzgar a los vivos y a los muertos y para llevarnos con Él para que estemos por toda la eternidad. Esto es lo que creemos. Esto es lo que creemos. Y de aquí no nos movemos ni un centímetro. Ahora, hay personas que consideran que como los tiempos cambian y las tradiciones cambian y las costumbres de los pueblos cambian, también Dios o la Biblia y sus mandamientos también deberían de cambiar. Nada que ver. Nosotros no seguimos las modas de este mundo. Había un tiempo en que en algunos países se le obligaba a la gente a ver cómo se les cortaba en la guillotina la cabeza a los enemigos del país. Y era un espectáculo público y había otros momentos en la historia en los que era normal ver a personas que se mataban los unos a los otros, eran devorados por la fiera en el circo romano. Pero bueno, al fin y al cabo el mundo ha evolucionado, ya la gente es más moderna, tenemos otra mentalidad, pero es que la Biblia es inmutable. Lo que la Biblia pedía hace 2000 años lo sigue pidiendo hoy y lo seguirá pidiendo mañana. Porque la Biblia, dijo el Señor Jesucristo por boca de Él, que el cielo que vemos y la tierra que pisamos pasará, pero su palabra siempre permanecerá. Y te vuelvo a repetir lo que te dije antes, Dios no se casa con nadie. Hay cosas que Dios dice que te pueden caer bien y puedes estar de acuerdo con ellas, pero te aseguro, porque nos ha pasado a mí, a todos nosotros, hay momentos en los que Dios te puede decir algo que dice, pero yo no estoy de acuerdo con eso, yo no lo entiendo, yo no lo veo, pero hijo, yo tengo que seguirle a Él y Él no tiene que seguirnos a nosotros. Si Jesús fue el verdadero Mesías, ¿cuántos creen eso? Amén. Si usted cree en Jesucristo, en el mismo que el mío, porque no es que el tuyo sea diferente al mío, hay uno solo. Si usted cree en Jesucristo, Jesucristo es nuestro ejemplo, Jesucristo es nuestro modelo y a Él tenemos que imitarlo en todo. No en lo que nos gusta y en lo que no nos gusta lo aparcamos, como si fuéramos a McDonald's, que pedimos lo que nos gusta y lo que no queremos no lo señalamos. No. Si seguimos a Jesucristo, sigamos el ejemplo de Jesucristo. Hagamos todo lo que Él hizo, o por lo menos intentemos hacer todo lo que Él hizo. Jesús se bautizó a los 30 años,
Bueno, ya lógicamente ya a los 30 en algunos casos ya es complicado, ¿no? Pero por lo menos pongamos en práctica algo que él dijo que había que cumplir. Algo que había que cumplir. Jesús dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Cuando Jesús se va, tenemos un libro histórico, escrito por un médico abogado llamado Lucas, ese famoso libro de los Hechos de los Apóstoles, y usted va a encontrar que el primer día, cuando Pedro se pone en pie en el día de Pentecostés, una fiesta que se sigue celebrando hasta el día de hoy en Israel, usted ve que Pedro se pone en pie, comienza a decir, ustedes mataron al autor de la vida, lo crucificasteis, ya Pilato había resuelto ponerlo en libertad, pero vosotros pedisteis que lo crucificara, etcétera, etcétera. Dice que llega un momento en el mensaje, en el discurso, que se compungen, les duele el corazón, les acusa la conciencia y le dicen a Pedro y a los apóstoles, ¿y entonces ahora qué podemos hacer? Ya que hemos matado al autor de la vida, hemos matado al Mesías, ¿ahora qué podemos hacer? Pedro dice una cosa muy importante, arrepentíos. La palabra arrepentimiento viene del hebreo teshuvah, pero tiene la raíz shuv, que significa volverse, darse la vuelta. Shuv en hebreo es darte la vuelta, y shuv está dentro de la palabra teshuvah, es decir, el arrepentimiento es cuando giras, cuando te das la vuelta, no cuando dices, ay, mira, perdóname, lo siento, pero te la vuelvo a pegar otra vez. No, cambio de dirección, cambio de estilo de vida y voy en una dirección opuesta a la que anteriormente iba, porque no solamente me remuerde la conciencia, sino que me doy cuenta que ese camino era el equivocado. Pedro le dice a aquellas personas en el día de Pentecostés, en la santa ciudad de Jerusalén, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y de paso bautícense, dando testimonio público de vuestra fe, de vuestro cambio, de vuestra seriedad delante de Dios. Ahora, hoy en día, en España, en el país en el que vivimos, que ya España no es ni la sombra de lo que era hace unos años atrás, hablar hoy en día a la juventud, a las familias, a la gente, de arrepentimiento, de pecado y de todo esto, algunos se ríen, pero a mí me da exactamente igual. Porque el cristianismo nunca, el verdadero cristianismo, no el que se casa con el político de turno, el verdadero cristianismo siempre ha ido contracorriente. Jesús siempre fue contracorriente. A los profetas nunca les ponían la alfombra roja y le daban flores como señal de bienvenida. La mayoría murieron apedreados, crucificados, rechazados. ¿Por qué? Porque a nadie le gusta que le digan las verdades. Pero Dios, nuestro Dios, es el Dios de toda verdad. El mismo Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie va a ir al Padre sino solamente a través de mí. Mira, no sé si me van a creer o no, que sinceramente me da igual. A ninguna de estas 4 personas, yo como pastor de la iglesia les he dicho, ¿cuándo os vais a bautizar? ¿O es mentira? Jamás, jamás. ¿Cómo han llegado estas 4 mujeres? Curioso hoy que hay 4 mujeres nada más, ¿no? ¿Dónde están los hombres? La mujer es más valiente que el hombre, como de aquí a Lima. Ahora que no nos oye nadie, es la pura realidad. Pero ¿saben qué? Estas mujeres, leyendo la Biblia, en su relación diaria, en su comunión diaria con Dios, han llegado a la conclusión de que somos o no somos. O vamos en serio, o volvemos atrás otra vez y hacemos lo que nos da la gana. Seguramente el Señor ha puesto en sus corazones, leyendo la Biblia o como sea, que ha llegado el momento de poner en práctica un mandamiento que hay que ponerlo en práctica una vez en la vida. No hacemos esto todos los días con la misma gente. Una vez en la vida, y como se hace una vez en la vida, hay que hacerlo bien. Y hay que hacerlo como Dios manda, no como la religión, no como el abuelito, no como la sociedad, sino como Dios manda. ¿Y qué manda la Biblia? Que primero, antes de tomar hacer este paso, hay que arrepentirse de los pecados. ¿Y qué es el pecado, amigo? ¿Es algo tan grave el pecado? ¿Es algo tan serio el tema del pecado? No te quepa la menor duda. Hay que ser sincero y decir la verdad. La palabra pecado es una palabra que tomaron los cristianos porque era un término muy conocido en la época. Era un término que se utilizaba en el mundo de la guerra. Los arqueros, cuando apuntaban con su flecha en una dirección y erraban, fallaban, no le daban a lo que querían darle, se decía, has pecado. Pecado es no acertar. Pecado es apuntar en una dirección y que te salga en otra. Eso era pecado. Como era un término tan conocido, tan popular, que no había que dar muchas explicaciones, los cristianos, los autores de la palabra de Dios lo adoptaron y dijeron, ¿sabe lo que es pecado? Así como un arquero apunta y no pega en el blanco,
cuando nosotros vivimos una vida fuera de los objetivos de Dios, cuando apuntamos en una dirección y nos va todo al revés, cuando no hacemos caso a la voluntad de Dios, estamos pecando, es decir, no estamos haciendo las cosas adecuadamente. Y eso es lo que significa pecado. Y la Biblia dice que la paga, la consecuencia del pecado es la muerte. ¿Por qué dice eso? Muy fácil. Si tú tienes un enemigo delante tuyo y tú le apuntas con la flecha para darle y no le das, él probablemente sí te dé, y entonces tu pecado, tu error, te puede matar, porque él puede tener más puntería que tú y él cuando tire te mata a ti. Por eso el apóstol Pablo dijo que la paga del pecado es la muerte. Como no le des y como lo dejes con vida, él te dispara a ti y al final el que termina muriendo eres tú. Exactamente igual. Estas personas han llegado a la conclusión de que tenían que arrepentirse de sus pecados. No han venido a mí a contarme su vida. A mí no me interesa lo que hicieron. Además, por mucho que me la cuenten, yo no les puedo perdonar los pecados a ustedes, porque la Biblia, la santa y sagrada Biblia, dice que el único que puede perdonar los pecados es Dios. No hay ningún pastor, ningún rabino, ningún papa, ningún obispo, ni nadie que pueda perdonar los pecados. Ya sé que nos enseñaron lo contrario, pero la Biblia dice, la palabra de Dios dice que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Uy, pero hay un versículo que dice: confesaos vuestras ofensas los unos a los otros. Claro, pero si yo te ofendo a ti, lógicamente te tendré que pedir perdón a ti. No le tendré que pedir perdón a otra persona. Una cosa son las ofensas, lo que nos podamos hacer entre nosotros, pero otra cosa son los pecados, que son los que nos alejan de Dios. Y Dios es el que nos perdona los pecados. Y como señal de que le hemos pedido perdón a Dios, no es que seamos perfectos. Por favor, faltaría más. Pero si queremos ir en serio con Dios y poner en práctica su palabra, pues quieren dar ese paso público, que es nada más y nada menos que bautizarse en agua. Y el apóstol Pablo, que es un hombre, o era un hombre muy sabio, muy culto, cuando él describe lo que es el bautismo, dice algo así, y voy terminando. Sé que hace calor, yo porque estoy en sombra y no tengo calor, pero lo hago por ustedes, más que nada. Pablo dice que el bautismo es como una sepultura. ¿Habéis estado alguna vez en algún funeral? ¿Habéis enterrado alguna vez a algún ser querido? Al que entierras, ahí se queda, amigo. No se levanta cuando la familia se va del cementerio, ahí se queda. Pablo dice que en cierto sentido, simbólicamente, el bautismo es como una sepultura, es como el morir a una antigua vida, a un antiguo estilo de vida, a unas costumbres, a unas tradiciones, a unas leyendas, a unos temores, en fin, a un modelo de vida totalmente opuesto, antagónico con el cristianismo. Y por eso la gente cuando se bautiza se sepultan, por así decirlo, no en tierra, sino en agua. Y cuando salen del agua, dice el apóstol Pablo, salen en principio con la intención de vivir una vida nueva para Dios. Amén. No es una práctica de la iglesia evangélica. De hecho, les digo algo. Este año voy a ir 5 veces a Israel. Ya he ido 4, me queda ahora, el mes que viene voy a la última más. ¿Saben que en el río Jordán y en muchos lugares de Israel estoy viendo a cantidad de autobuses llenos de católicos procedentes de Polonia, de Ucrania, de España, de Francia, de Italia, bautizándose por inmersión en el río Jordán? Nunca había visto eso. Nunca lo había visto. Y es que cuando uno va a la palabra de Dios, uno se encuentra que la persona tiene que ser sepultada en agua para dar a entender de que quiere morir a esa antigua vida y vivir solamente para Dios. La pregunta es, y termino, ¿cómo puedo yo agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo saber el verdadero camino? ¿Cómo puedo saber si lo que a mí me enseñaron era la verdad o no era la verdad? ¿Cómo puedo, en cierto sentido, tener una orientación, una guía, una información en mi vida para poder hacer las cosas, como dice la Biblia, decentemente y con orden? Mira, una noche llegué tarde al aeropuerto del sur, el aeropuerto aquí del sur de Reina Sofía, y cuando llegábamos al aeropuerto para recoger la maleta, había unas chicas con una ropa así como de exploradoras, dando información sobre el Loro Parque y sobre esto de, ¿cómo se llama?, las águilas del Teide y toda esta historia. Y daban un mapa a los que llegábamos. Yo les dije, no, yo soy de aquí, no te preocupes. Pero les daban a la gente un mapa para que supieran orientarse y supieran que el Loro Parque no está en las cañadas del Teide, mijo. El Loro Parque está aquí en Punta Brava, está aquí, muy cerca de aquí, ¿vale? Y las águilas del Teide no están en la Orotava, están en el sur,
y el Teide está allí, y Santa Cruz está por allá. Es decir, personas que no han estado nunca en Tenerife necesitan una orientación, necesitan algo tan elemental y algo tan básico como un mapa. Como me haría falta a mí si me voy a Polonia, Checoslovaquia o cualquier país que jamás en mi vida he estado, necesitaría saber dónde estoy y cómo puedo llegar al sitio donde quiero ir. Pues señores, aquí tienen ustedes el mapa de Dios. Este es el mapa de Dios. Aquí dice Dios lo que tienes que hacer como hombre para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Lo que tienen que hacer los solteros, las casadas, las viudas. Lo que tienes que hacer con tu economía, con tu sexualidad. Lo que tienes que hacer con tus dones y talentos. Aquí está absolutamente todo. Aquí está lo que es verdad, pero cuidado, también está lo que es mentira. Y dice la Biblia, pongo delante de ti el camino. Elígelo tú. El camino que te lleva a la vida o el camino que te lleva a la perdición. Generalmente, la gente opta más por llevarse por la corriente que ir contra la corriente. Lo sabemos. El único pez del mundo, el único que nada contra corriente, aquí no lo tenemos, pero sabemos cuál es. ¿Cuál es? El salmón. Todos los demás no luchan contra corriente, se dejan llevar. Nosotros, en cierto sentido, somos como los salmones. Vamos contra la corriente de este mundo, pero vamos a un lugar seguro porque en el fondo de nuestro corazón lo que queremos hacer es cumplir y obedecer la palabra de Dios. Que Dios os bendiga a todos en esta mañana. Vamos a ponernos de pie un momentito, por favor. Y vamos a hacer una pequeña oración y yo por lo menos me voy a ir un momentito a cambiar. Aquí en la piscina, aquí arriba, hay alrededor como una plataforma, ¿vale? Suban por favor con cuidado. Pido a los padres que con los niños tengan mucho cuidado, ¿vale? Fundamentalmente queremos que estén ahí en el tiempo del bautismo las familias o los amigos que han venido para estar con ustedes. Y si no pueden subir todos, no pasa nada, ¿vale? Pero fundamentalmente queremos darle lugar a las personas que están en esta mañana con nosotros por primera vez. Antes la piscina era más bajita y desde afuera uno podía ver hacia adentro. Hoy en día hay algunas hermanas y hermanos que tendrían que haberse traído una sillita, un banquito. Bueno, si se va a subir encima de la silla, no ponga una sola porque se le puede partir. Ponga varias, ¿vale? Porque se pueden partir, tengan cuidado. Yo quisiera en esta mañana... vengan aquí, pónganse aquí, que les vea la gente. 83 años, Anunciata. 82. Bueno, 82. 82 años. Qué bueno. ¿Por qué se quiere usted bautizar, Anunciata? Porque me quiero fortalecer con el Señor. Qué bueno, ¿eh? Qué maravilla. Un aplauso a nuestro Dios. Me quiero fortalecer en el Señor. Tremendo. Qué lindo. ¿Cuánto tiempo lleva usted viniendo aquí a la iglesia? Casi 3 años. Casi. ¿Por qué vino? No sé, fui extraída de una amiga y me quedé porque quedé encantadísima. Solamente al entrar cambió mi vida inmediatamente. Fíjate, 3 años ya con nosotros. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Qué bueno. ¿Y usted cuánto tiempo lleva ya en la iglesia? Hábleme aquí, para que lo oigan. Bueno, aquí tengo ya... Hábleme aquí. Aquí tengo 4 meses. ¿En la iglesia? En la iglesia de usted. Pero en Venezuela iba y venía y así estaba. Sí, con pero, un pie dentro y un pie fuera. Ajá, pero aquí tomé la decisión y el Señor me trajo con este propósito. Y quiero tener a Cristo en mí. O sea, que ya lo tengo y quiero morir y vivir para el Señor. Muy bien, gloria a Dios. Pues me alegro mucho. Y Raicé lleva poquito tiempo con nosotros. Yo creo que es la que menos tiempo lleva, ¿verdad? 3 meses. ¿Y tú por qué te quieres bautizar? 3 meses. Pues porque esas son las leyes de Dios, ¿no? Eso fue lo que dijo Dios que había que hacer. Así de claro. Qué bueno. Está con su marido también por ahí, con sus hijos, que están por ahí. Pedro, ahí está. Aguantando al chiquitín. Este nació aquí, ¿no? Al canario. Qué bueno. Y Raquel, ¿por qué te quieres bautizar? Porque tengo claro que quiero seguir a Jesús el resto de mi vida y bueno, como él dijo que había que bautizarse, pues ¿Tus padres te obligan a hacer esto? no, de hecho mis padres, o sea, yo tomé la decisión hace relativamente poco y no. Si es algo que tú quieres hacer voluntariamente. Sí. Muy bien. Pues los 4 son exactamente igual. Los 4 han decidido bautizarse en esta mañana y nosotros, pues, como los pastores de la iglesia, lo vamos a hacer. Es un gusto, es un privilegio el poder estar con ellos en este día tan bonito.
Y como acabo de explicar, lo hacen porque la Biblia lo pide. Lo hacen porque quieren ir en serio con el Señor. Lo hacen libre y voluntariamente. No es una obligación que si usted viene a esta iglesia tiene que hacerlo, como puede ser en otras religiones, en otros grupos religiosos o sectas. Esta gente lo hace porque quiere. Y si no quisieran hacerlo nunca, pues que Dios le bendiga. La puerta está exactamente igual de abierta. Pero cuando uno quiere ir en serio con Dios, pues no cabe la menor duda de que leyendo la Biblia uno se pregunta, ¿qué hago? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Cumplo o no cumplo? Y ellas han llegado a la conclusión de que ha llegado el momento, y me gustaría que hiciéramos una pequeña oración por sus vidas, para que el Señor bendiga este día, y a todos los que estamos aquí nos dé el Señor un día precioso. Oramos, ¿vale? Señor, te damos muchísimas gracias por este privilegio tan grande que nos das en esta mañana, de estar aquí con nuestras amigas, con nuestras hermanas que han decidido poner en práctica tu palabra, algo tan importante como es bautizarse, como dice tu palabra. En la Biblia encontramos la verdad y queremos seguir la verdad y obedecerla hasta sus últimas consecuencias. Y yo te pido una bendición especial para estas mujeres, estas hermanas que en esta mañana han decidido poner en práctica este mandamiento. Gracias por sus familiares, por sus compañeros de trabajo, por sus amigos que han venido para acompañarles en este día. Bendícenos a todos, Señor, y danos fuerzas para obedecer tu palabra, y danos el valor, Señor, de ir en contracorriente si fuera necesario en algún momento de la vida, con tal de agradarte y de honrarte a ti. Gracias porque tú eres bueno, tú has cambiado nuestra vida y te lo mereces todo y mucho más. Gracias por todo en este día, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, póngase aquí, póngase para acá. Bueno, gloria al Señor. No, la verdad es que mira, ver a gente joven, por favor, silencio, ahora quiero que todo el mundo esté en silencio, ¿vale? Ver a gente joven que se quiere bautizar es una bendición, porque tal y como está hoy en día la vida y la juventud, pues imagínate. Pero de verdad, ver a una señora con 83 años después de toda una vida, que diga, mira, yo quiero rectificar el rumbo, ¿vale? Es de sabio corregir el rumbo. Es de soberbios y de arrogantes, sí, no, yo estoy equivocado pero tiro para adelante. Bueno, esta señora, como dijo ella, lleva un tiempito con nosotros en la iglesia. Yo nunca le dije que si se quería bautizar, salió de ella. Y yo me alegro mucho de que podamos bautizar a Anunciata en esta mañana, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gracias al Señor. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Gracias al Señor. Muy bien, hermanos, pues esta señora de Venezuela también se ha comenzado a congregar hace un tiempito con nosotros aquí en la iglesia y ha decidido poner en práctica este mandamiento tan importante de la palabra, y lo queremos hacer también, por supuesto, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Muy bien. Gloria a Dios.